¿Y si existiera un país donde la distancia entre la modernidad y el misterio fuera solo un viaje en tren? Donde puedas tomar sopa de remolacha en un palacio imperial, cruzar 11 usos horarios en un solo territorio y caminar por ciudades que parecen salidas de una novela épica. Ese lugar es real y se llama Rusia. Hoy vas a descubrir los rincones más increíbles de este país, sumergirte en sus ciudades, gastronomía, cultura, economía y maravillarte con curiosidades que demuestran que la nación más extensa del planeta es mucho más que lo que muestran los mapas. Situada entre Europa y Asia, Rusia alberga a más de 144 millones de personas distribuidas en 22 repúblicas autónomas, cada una con su propia identidad. En un extremo está Moscú, vibrante y cosmopolita, con más de 12 millones de habitantes. En el otro, los pueblos remotos de Siberia, donde es posible pasar días sin ver a otro ser humano. La diversidad cultural se extiende desde los nómadas evenki del gélido norte, hasta los tártaros musulmanes de Kazán, pasando por cosacos, pueblos eslavos y etnias únicas que conforman este verdadero mosaico civilizacional. En términos económicos, Rusia es una potencia silenciosa. Es la 11ª economía del mundo y posee enormes reservas de petróleo, gas natural, madera y minerales. Además, lidera sectores como el aeroespacial, la energía nuclear, la agricultura y la inteligencia artificial. A pesar de las sanciones internacionales, el país sigue invirtiendo en infraestructura, zonas económicas especiales, blockchain, IA e integración con los mercados asiáticos, abriendo paso a nuevas oportunidades en fintech, transporte y soluciones digitales. Ahora hablemos de comida, porque la gastronomía rusa es tan variada como su territorio. ¿Has oído hablar del borsch? Es una sopa caliente de remolacha, típica y deliciosa. ¿Y la solianka, una sopa picante con carne y pepinillos? ¿O los draniki, panqueques de papa servidos con crema agria? Sin olvidar el famoso stroganov, reconocido a nivel mundial. Pero también está el exótico kolodets, una gelatina de carne que genera opiniones divididas, y aún así sigue siendo una tradición. En los últimos años, Moscú y San Petersburgo se han transformado en polos de alta gastronomía, con restaurantes galardonados, con estrellas Michelin, menús degustación y experiencias personalizadas para quienes buscan turismo premium. Y si hablamos de lujo, Rusia ofrece vivencias exclusivas como cenar en palacios del siglo XVIII, volar en helicóptero sobre volcanes activos en Kamchatka, o recorrer en una cabina VIP el legendario ferrocarril transiberiano, con chef privado y paisajes que cambian a cada hora. La geografía del país es tan espectacular que parece inventada. Rusia es más grande que Plutón. Tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, abarcando tundras, desiertos helados, bosques infinitos y cadenas montañosas. El lago Baikal, por ejemplo, contiene el 20% del agua dulce no congelada del planeta. La cordillera de los Urales divide simbólicamente Europa y Asia. Y la península de Kamchatka alberga más de 160 volcanes, muchos de ellos aún activos. Y eso no es todo. Rusia es hogar del ferrocarril más largo del mundo, el Transiberiano, con casi 10.000 kilómetros de extensión, conectando Moscú con el Océano Pacífico. A solo 4 kilómetros de Estados Unidos, a través del estrecho de Bering, todavía existen comunidades que hablan ruso en Alaska. Y también está el lugar habitado más frío del planeta, Oymyakon, donde los 50 grados bajo cero forman parte de la rutina diaria. A pesar de toda esta grandeza, el costo de vida en Rusia puede sorprender. Alquilar un apartamento en Moscú cuesta un 50% menos que en París o Londres. Un café cuesta menos de 2 euros y una cena típica entre 10 y 15. Esto convierte a Rusia en un destino atractivo no solo para turistas, sino también para nómadas digitales, que encuentran en ciudades como San Petersburgo, Kazán y Sochi. Internet rápida, espacios de coworking modernos y un estilo de vida accesible. Y como verás a lo largo de este video, Rusia no es solo un país, es toda una travesía.
vas a explorar destinos fascinantes como Moscú, San Petersburgo, Kazán, Vladivostok, Sochi, Peterhof y, por supuesto, toda la ruta legendaria del Transiberiano. Rusia es historia, es futuro, es aventura y también puro contraste. Ya seas un viajero de lujo, un amante de las culturas exóticas o alguien que simplemente ama descubrir lo diferente, este video fue hecho para ti. Y hablando de contrastes que despiertan la imaginación, nos sumergimos directamente en la energía vibrante de Moscú, una ciudad donde los cuentos de zares se cruzan con avenidas futuristas y luces de neón que nunca se apagan. Caminar por sus calles es como hacer zapping entre siglos, desde la arquitectura imperial del Kremlin hasta los rascacielos de vidrio del distrito financiero de Moscú City. En esta metrópolis de más de 12 millones de habitantes, pasado y presente no solo coexisten, bailan juntos. Aquí puedes comenzar el día admirando los frescos de una iglesia ortodoxa del siglo XVI y terminar la noche en un rooftop con vista al río Moscova, brindando con un cóctel de autor. Moscú no es solo la capital política, es un símbolo de transformación constante. Uno de sus mayores tesoros es el metro, considerado uno de los más bellos del mundo. Con estaciones que parecen salones de palacio, lámparas de araña, mármoles y esculturas, más de 9 millones de personas lo utilizan cada día. Imagina un museo subterráneo que nunca duerme. Además, la ciudad es un imán para los amantes del lujo. Desde hoteles con mayordomo personal hasta boutiques de moda que fusionan diseño ruso contemporáneo con marcas internacionales, Moscú ha sabido atraer tanto a millonarios excéntricos como a nómadas digitales que buscan una mezcla única de accesibilidad y estilo. Y esto es solo el comienzo. Esta capital también es un epicentro cultural, donde los teatros, las galerías de arte y los festivales convierten cualquier estación del año en un espectáculo inolvidable. Después de dejar atrás la efervescencia cultural y el lujo metropolitano de Moscú, el viaje nos lleva al sur, donde el Mar Negro acaricia con su brisa cálida una joya inesperada: Sochi. Aquí, la Rusia invernal da paso a un ambiente mediterráneo, con palmeras, yates y playas doradas que no tienen nada que envidiar a Mónaco o Cannes. Ubicada entre las montañas del Cáucaso y el mar, esta ciudad costera se convirtió en sinónimo de glamour tras los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Desde entonces, Sochi no ha dejado de atraer a celebridades, oligarcas y viajeros en busca de exclusividad. Los hoteles de 5 estrellas se combinan con spas de clase mundial y centros de bienestar que ofrecen desde baños de barro volcánico hasta tratamientos con caviar negro. Durante el verano, Sochi vibra al ritmo de festivales de cine, conciertos al aire libre y cenas interminables en terrazas con vistas al mar. Pero cuando llega el invierno, el espectáculo cambia de escenario y se traslada a Krasnaya Poliana, a solo 40 kilómetros del centro. Esta estación de esquí, desarrollada con estándares suizos, ofrece pistas impecables, chalés de lujo y aprés-esquí con vodka artesanal frente a chimeneas crepitantes. Lo que hace única a Sochi no es solo su capacidad de reinventarse con cada estación, sino el equilibrio perfecto entre naturaleza salvaje, arquitectura moderna y un estilo de vida que combina descanso y sofisticación con sabor ruso. Si te encanta explorar nuevas culturas, descubrir curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades alrededor del mundo, y siempre estás en busca de la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos juntos a convertir cada video en una nueva aventura. Desde las playas elegantes de Sochi, viajamos hacia el norte, a orillas del río Nevá, donde se alza una ciudad que parece haber sido creada para deslumbrar en cada esquina: San Petersburgo. Fundada por Pedro el Grande en el año 1703, esta joya arquitectónica mezcla el esplendor imperial con una energía cultural que nunca se apaga.
Pasear por San Petersburgo es como moverse dentro de un museo viviente. Las fachadas barrocas, los puentes levadizos y los canales que atraviesan la ciudad explican por qué fue apodada la Venecia del Norte. El Hermitage, uno de los museos más grandes y antiguos del mundo, alberga más de 3 millones de piezas, incluyendo obras de Leonardo da Vinci, Rembrandt y Matisse. Solo recorrerlo por completo tomaría años si se dedicara un minuto a cada objeto. Más allá del arte, la ciudad vibra con óperas, ballets y festivales literarios. El Teatro Mariinsky, con más de 2 siglos de historia, sigue siendo una cuna de talentos internacionales. Y para quienes buscan una experiencia aún más inmersiva, los palacios de Peterhof y Tsarskoye Selo ofrecen una visión del lujo vivido por los zares. Comedores revestidos en oro, jardines infinitos y fuentes danzantes que parecen coreografiadas por la propia historia. San Petersburgo no solo preserva su pasado, lo celebra a cada instante. Desde la majestuosidad imperial de San Petersburgo, nos dirigimos hacia los picos nevados del Cáucaso, para llegar a un destino que sorprende por su elegancia alpina, Krasnaya Poliana. Aunque forma parte del territorio de Sochi, este enclave montañoso tiene identidad propia, como si fuera un universo escondido entre nubes y abetos. A simple vista, parece una postal de los Alpes suizos, pero con alma rusa. Las calles están repletas de cafés con aroma a canela, restaurantes que sirven desde fondue de montaña hasta esturión ahumado, y hoteles boutique con detalles en madera tallada que invitan al descanso tras un día de aventura. Lo que verdaderamente define a Krasnaya Poliana es su entorno natural. Situada a unos 600 metros sobre el nivel del mar y rodeada de picos que alcanzan los 2.500 metros, esta región ofrece vistas panorámicas que quitan el aliento. En invierno, sus pistas de esquí reciben tanto a campeones olímpicos como a viajeros que prueban el deporte por primera vez. En verano, se transforma en un paraíso para el senderismo, el ciclismo de montaña y los baños en ríos de aguas cristalinas. Para quienes buscan un respiro del ritmo urbano, este rincón ofrece spas de aguas termales, tratamientos con barro volcánico y retiros de yoga en cabañas suspendidas. Es ese tipo de lugar donde la naturaleza no es solo un paisaje, es una experiencia que se siente en cada respiración. Alejándonos del confort alpino de Krasnaya Poliana, el paisaje da un giro radical al adentrarse en la indómita península de Kamchatka. Esta región, ubicada en el extremo oriente de Rusia, es un tesoro geológico y uno de los destinos más inexplorados del planeta. Aquí no hay grandes avenidas ni centros comerciales, pero sí volcanes que escupen fuego y valles donde el vapor emerge de la tierra, como si ésta respirara. El escenario es tan surrealista que parece sacado de otro mundo. Más de 160 volcanes coronan el territorio, y al menos 30 de ellos están activos. Uno de los lugares más asombrosos es el Valle de los Géiseres, una maravilla natural descubierta en 1941, que alberga más de 90 fuentes termales y géiseres que brotan sin previo aviso. Además del espectáculo volcánico, Kamchatka es sinónimo de vida salvaje. Aquí habita la mayor concentración de osos pardos de toda Eurasia. Verlos en libertad, capturando salmones en ríos tan puros como el hielo que los alimenta, es una experiencia que difícilmente se olvida. El acceso a estas zonas suele hacerse en helicóptero, ya que muchas áreas permanecen completamente aisladas del mundo moderno. Explorar Kamchatka es aceptar una invitación directa de la naturaleza para reconectar con lo esencial. Es uno de esos pocos lugares donde el tiempo parece haberse detenido y el silencio tiene voz propia. Mientras Kamchatka impresiona con su crudeza volcánica, el siguiente destino nos lleva a un universo completamente distinto, casi sacado de un cuento: Suzdal. Esta pequeña ciudad, ubicada a unos 220 kilómetros al noreste de Moscú, parece detenida en el tiempo, rodeada de praderas verdes, ríos tranquilos y campanarios que suenan como hace siglos. Nada aquí recuerda a la Rusia moderna de rascacielos y autopistas. En Suzdal, muchas calles siguen siendo de tierra,
Los techos de madera tallada asoman entre jardines floridos y las iglesias. Ah, las iglesias. Más de 30 templos con cúpulas en forma de cebolla, algunas doradas, otras de un azul profundo salpicado de estrellas doradas, dominan el horizonte. El Kremlin de Suzdal, construido entre los siglos XI y XIII, permanece en pie como un testigo silencioso de la historia ortodoxa. Quienes visitan este rincón del Anillo de Oro no solo buscan belleza arquitectónica. La atmósfera aquí tiene algo casi mágico. Es posible alojarse en antiguas casas de campesinos, reconvertidas en posadas, probar hidromiel artesanal o asistir a una misa con cantos que resuenan como ecos del pasado. Cada rincón es fotogénico, cada esquina parece contar una leyenda. Suzdal no tiene tren ni grandes estaciones, se llega en coche o en autobús, pero el esfuerzo vale la pena. Aquí, lo esencial no está oculto, está en todas partes, esperando ser contemplado sin prisa. Tras recorrer las callejuelas encantadas de Suzdal, el viaje nos lleva a un lugar donde el esplendor se lleva al extremo. Peterhof, también conocido como el Versalles ruso. Situado a orillas del mar Báltico, a unos 30 kilómetros de San Petersburgo, este complejo palaciego es un verdadero espectáculo de grandiosidad arquitectónica e ingeniería hidráulica. Fundado por Pedro el Grande. A comienzos del siglo XVIII, Peterhof fue concebido para impresionar. Y sin duda lo logró. El palacio principal, con su fachada dorada y salones adornados con espejos, mármoles y candelabros de cristal, se alza sobre una colina desde la cual descienden jardines de simetría perfecta. Pero lo que realmente deja sin aliento son las fuentes. Más de 150 están distribuidas por todo el parque, incluida la famosa Cascada de Sansón, que lanza un chorro de agua a más de 20 metros de altura. Todo ello sin el uso de bombas eléctricas, únicamente con la presión natural del agua. Además del palacio y los jardines superiores, hay senderos sombreados, fuentes ocultas que sorprenden a los visitantes desprevenidos y pequeños pabellones como Montplaisir, el favorito de Pedro el Grande por su ubicación frente al mar. Durante el verano, conciertos al aire libre y espectáculos de luces transforman las noches de Peterhof en una experiencia aún más mágica. Es el tipo de lugar que te hace perder la noción del tiempo. Cada paso por sus pasillos dorados o entre los tilos y fuentes de sus jardines es un viaje directo a una época en la que la ostentación y la belleza eran asuntos de estado. Si el lujo dorado de Peterhof nos envolvía en esplendor, el siguiente destino cambia por completo el tono de la travesía. En lo profundo de las montañas del Cáucaso del Norte, entre paisajes abruptos y cielos siempre dramáticos, se esconde un lugar tan misterioso como fascinante: Dargavs, también conocida como la Ciudad de los Muertos. Ubicada en la República de Osetia del Norte, esta antigua necrópolis está formada por más de 90 criptas de piedra blanca, con techos puntiagudos que parecen pequeñas casas alineadas en una colina. Allí descansan los restos de más de 10.000 personas. Las leyendas locales advierten que quien se atreve a entrar jamás regresa. Esa reputación ha convertido a Dargavs en un destino envuelto en superstición y curiosidad. Las estructuras datan de entre los siglos XIV y XVIII, y es impresionante saber que dentro de muchas de ellas se han encontrado esqueletos junto a objetos del día a día, lo que indica que muchas personas eligieron permanecer allí hasta el final, aisladas junto a sus familias. El paisaje, con valles estrechos, niebla baja y el silencio roto solo por el viento, refuerza el aura de misterio. El acceso a Dargavs no es sencillo. Son necesarias varias horas de viaje desde Vladikavkaz por caminos montañosos, pero para quienes llegan, la recompensa es una experiencia fuera de lo común. Un escenario que provoca respeto, silencio y un deseo incontrolable de comprender el pasado oculto entre las piedras. Tras la atmósfera enigmática de Dargavs, la ruta nos conduce hacia un lugar donde la espiritualidad no divide, sino que une. Kazán, capital de la República de Tartaristán,
Es el ejemplo más vivo de cómo el Islam y el cristianismo pueden convivir en plena armonía, compartiendo calles, historia y celebraciones. Situada a orillas del majestuoso río Volga, Kazán es una ciudad vibrante que combina minaretes y cúpulas ortodoxas en un mismo horizonte. El Kremlin de Kazán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, alberga dos símbolos imponentes: la mezquita Kul Sharif, una de las más grandes de Europa, y la Catedral Ortodoxa de la Anunciación, construidas a pocos pasos una de la otra. Además de su diversidad religiosa, Kazán se destaca por su ambiente moderno y acogedor. Con una población que supera el 1.200.000 habitantes, es una ciudad joven, con universidades de prestigio, cafés bohemios y una vida nocturna sorprendente. El idioma tártaro convive con el ruso en la vida cotidiana, en los letreros, en las escuelas, en la música. Es un reflejo de la identidad plural de la ciudad. La gastronomía también refleja esta mezcla cultural. Se pueden saborear platos como el echpochmak, una especie de empanada tártara rellena de carne, o probar un borscht con un toque local de especias orientales. En Kazán, Oriente y Occidente brindan juntos en una misma mesa. Desde el cruce cultural de Kazán, la aventura se extiende hacia el corazón helado de Rusia, la mítica Siberia. Una región que evoca imágenes de trenes interminables, paisajes solitarios y una historia tan profunda como sus bosques infinitos. Pero Siberia no es solo vastedad, es también un tapiz de ciudades, con relatos únicos y atmósferas sorprendentes. Perm, situada a orillas del río Kama, fue durante décadas una ciudad cerrada debido a su importancia industrial. Hoy, sin embargo, se reinventa con festivales de arte contemporáneo y una escena cultural que mezcla lo clásico y lo disruptivo. Desde allí, el tren continúa hacia Ekaterimburgo, la capital de los Montes Urales y uno de los puntos más emblemáticos de la Revolución Rusa. Fue allí, en el sótano de una casa discreta, donde el zar Nicolás II y toda la familia Románov fueron ejecutados en el año 1918, un episodio que cambió para siempre la historia del país. Más al este, Irkutsk brilla como la joya siberiana. Su arquitectura mezcla casas de madera, decoradas con rasgos europeos y construcciones soviéticas. Es la puerta de entrada al lago Baikal, el más profundo del mundo, y destino favorito para viajeros que buscan naturaleza en estado puro y silencio absoluto. Su centro histórico, con cafés tranquilos, librerías antiguas y plazas con estatuas cubiertas de nieve, invita a quedarse más tiempo del planeado. En Siberia, el tiempo tiene otro ritmo, y eso también forma parte de su encanto. Tras explorar las ciudades siberianas y dejarse envolver por la quietud de Irkutsk, llega el momento de embarcarse en una de las travesías más legendarias del planeta, la Ruta Transiberiana. No se trata solo de un tren, sino de una experiencia que conecta Moscú con Vladivostok en un viaje de más de 9.200 kilómetros. Cruzar 8 usos horarios a bordo es como atravesar varios mundos sin cambiar de asiento. El recorrido completo puede durar entre 7 y 10 días, dependiendo del itinerario, y ofrece algo para cada tipo de viajero. Hay vagones sencillos para mochileros de alma inquieta, y también compartimentos de lujo, con cabinas privadas, baños exclusivos, servicio de mayordomo, e incluso chefs a bordo que preparan comidas con ingredientes locales frescos. Desde el desayuno con panqueques rusos hasta cenas con caviar y champán, cada comida se convierte en parte del viaje. A través de la ventana, el paisaje cambia constantemente. Bosques de abetos, aldeas olvidadas, lagos congelados y ciudades históricas. Es posible bajar en paradas estratégicas como Ekaterimburgo, Novosibirsk o Ulan-Ude y retomar el tren más adelante. Algunos llaman a esta ruta una cápsula del tiempo sobre rieles. Para otros, es la forma más íntima de conocer el alma inmensa de Rusia. Al descender del último vagón de la Transiberiana, el paisaje cambia una vez más y da paso al aire salado del océano. Vladivostok aparece como una revelación, abrazada por colinas y rodeada por el mar de Japón. Esta ciudad portuaria,
ubicada a más de 9.000 kilómetros de Moscú, marca el final, o el inicio, de la ruta ferroviaria más extensa del mundo y el comienzo de una Rusia que mira hacia Oriente. Fundada en el año 1860, Vladivostok siempre tuvo un alma estratégica y cosmopolita. Fue base naval, ciudad cerrada durante la era soviética, y hoy en día es uno de los principales polos de conexión con países asiáticos como Japón, China y Corea del Sur. Su puerto nunca duerme, y el constante ir y venir de barcos refuerza esta identidad marítima vibrante. El centro urbano combina arquitectura imperial rusa, bloques soviéticos y toques modernos que se esparcen en cafés de autor, librerías independientes y mercados con mariscos fresquísimos. El punto más icónico es el puente de la isla Ruski, uno de los más grandes del mundo, que conecta la ciudad con la isla homónima, donde se encuentra la Universidad Federal del Lejano Oriente. Caminar por Vladivostok es sentirse en un punto de encuentro entre dos mundos. Es una ciudad donde se habla ruso con acento del Pacífico y donde el sol nace primero, con promesas de nuevas rutas y horizontes abiertos. Mientras las olas de Vladivostok se agitan al ritmo del Pacífico, tierra adentro nos espera un espejo de agua que parece contener el cielo entero, el lago Baikal. Ubicado en el sur de Siberia, este lago es uno de los mayores tesoros naturales de Rusia y del mundo. Con más de 600 kilómetros de largo y cerca de 80 kilómetros de ancho, alberga una profundidad impresionante de 1.700 metros, siendo el más profundo del planeta. Más allá de su grandeza, el Baikal es también el más antiguo, con más de 25 millones de años. Contiene el 20% del agua dulce no congelada del planeta, y es tan cristalino que, en invierno, cuando se congela, es posible ver hasta 40 metros por debajo de la superficie. El hielo se transforma en verdaderas esculturas naturales y se trazan rutas directamente sobre él para automóviles y bicicletas. Las orillas del lago revelan pequeñas aldeas como Listpianka y la mágica isla de Olkhon, donde las tradiciones chamánicas aún están vivas. El Baikal es más que un paisaje, es silencio, misticismo y una sensación de inmensidad que te acompaña incluso después de marcharte. Tras contemplar la inmensidad líquida del Baikal, el viaje toma rumbo hacia el norte, hasta tocar los límites del Ártico. Es en Teriberka, en la remota región de Murmansk, donde Rusia revela su rostro más crudo y melancólico. Esta aldea de pescadores, situada a orillas del mar de Barents, ganó notoriedad internacional tras ser escenario de la película Leviatán, estrenada en el año 2014, obra del director Andrei Zvyagintsev. El paisaje aquí posee una belleza extraña e hipnótica. Los vientos cortantes y el cielo gris parecen suspender el tiempo. En la costa, esqueletos de ballenas reposan junto a barcos abandonados, creando imágenes que recuerdan a pinturas expresionistas. En invierno, la nieve lo cubre todo de blanco, y en verano, los días no terminan. El sol de medianoche transforma cada detalle en algo onírico. A pesar de su apariencia fantasmagórica, Teriberka atrae a fotógrafos, viajeros alternativos y cazadores de auroras boreales. Los pocos habitantes locales mantienen tradiciones simples, basadas en la pesca y el silencio. Hay algo en Teriberka que no se explica, solo se siente. Un lugar donde incluso el frío parece tener historia. Desde los huesos de ballena en Teriberka hasta los palacios bañados en oro de Peterhof, cada rincón de Rusia cuenta una historia que va más allá de los libros. Esto no es solo un país. Es una travesía sensorial que transforma a quien se permite recorrerla. Son más de 17 millones de kilómetros cuadrados de diversidad intensa, donde la cultura local late en cada plato servido, en cada leyenda contada al calor de una chimenea siberiana, en cada estación de metro que parece un museo. Para quienes buscan curiosidades fascinantes, hay hechos que sorprenden incluso a los más experimentados. Rusia es el hogar de más de 180 grupos étnicos, se hablan más de 100 lenguas regionales y alberga el bosque más grande del planeta después del Amazonas. Su gastronomía auténtica varía desde el sofisticado caviar de beluga
hasta el pan negro con sal, símbolo de hospitalidad ancestral. Pero lo que realmente convierte a Rusia en un destino imperdible y exclusivo no es solo su escala, sino su alma. Es sentir la música de Tchaikovsky en el aire helado de San Petersburgo. Es saborear un Stroganov en Moscú mientras los rascacielos reflejan catedrales. Es cruzar en tren desde Occidente hasta el lejano Oriente, en un vagón donde el tiempo se desacelera y el mundo se reinventa. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esta travesía resonó contigo. Así que cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de Rusia te dejó sin palabras? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos videos seguiremos explorando destinos imperdibles y experiencias exclusivas que te conectan con el mundo como nadie más lo hace.